días. Buenos días. En la lección de hoy hablaremos de la violencia en la Edad Media. Voy a apoyarme en un trabajo mío ya de hace años, 20 años, pero todavía vigente, sobre la violencia y la muerte del Señor en Galicia a finales de la Edad Media, que podéis, como siempre, consultar en mi página web www.cebarros.com. Hablaremos sobre todo al principio de elementos teóricos sobre la violencia en la sociedad feudal, para, en la medida que tengamos tiempo, hablar de las revueltas sociales que acababan con la muerte del Señor. Hasta donde no lleguemos hoy en la exposición oral, pues bueno, continuáis vosotros en el escrito este. Primero, la noción genérica de violencia es la fuerza que sobre las personas o las cosas que se ejerce para vencer las resistencias, es decir, el obstáculo que existe entre nuestros deseos y la realidad. Por lo tanto, la violencia está inscrita en las relaciones humanas y en las relaciones entre la humanidad y la naturaleza desde siempre. Es causa, síntoma y consecuencia de desigualdades sociales y de otros factores de tipo económico, social, político y de mentalidad. Es decir, a veces porque causa esos mismos fenómenos, otras veces porque es consecuencia de esos tipos de fenómenos históricos, o simplemente porque es un síntoma de una desregularización social o de un factor que no aparece a primera vista a la hora de estudiar nosotros el pasado, ¿no? Y que la violencia lo expresa, ya digo, como síntoma, causa y consecuencia. La violencia, con alta frecuencia, es un elemento regulador del equilibrio de la sociedad y superador de sus propias contradicciones, hasta que su máxima madurez la sociedad humana logre resolver esto, de que sus contradicciones y sus conflictos tengan que, con alta frecuencia, resolverse por la vía de la violencia. Para el estudio de la violencia es importante la interdisciplinaridad, incluso en el caso del estudio histórico de la violencia, y donde entren todos los enfoques propios del historiador, pero también la psicología y la sociología, y a veces incluso la propia antropología. Lo haremos en patente a lo largo de estas dos lecciones, o si queréis de una lección partida en 2 horas, siempre tratando de que en esta interdisciplinaridad no se ejerza, no se aplique a cuenta de los propios criterios historiográficos, sino que se asuman esas importaciones temáticas en el marco de lo que es el oficio del historiador, para que muestren su máxima eficacia. Siguiendo con los conceptos, deberíamos diferenciar entre agresividad y agresión, aprendiendo de la psicología, sobre todo de la psicología cognitiva y de la psicología social. Es decir, agresividad es una cosa y agresión no es exactamente lo mismo que agresividad, porque la agresividad es la predisposición emotiva a la agresión. De manera que la agresividad sería una tendencia, una actitud que se puede manifestar en agresión, en violencia, en práctica, en conducta, ¿no? Es muy importante diferenciar agresividad de agresión,
porque la agresividad es parte inherente de la naturaleza humana y de la naturaleza en general. Sin embargo, la agresión como conducta, como práctica, la violencia en definitiva, que es nuestro objeto de estudio, pues naturalmente se da en determinadas condiciones socioculturales, ¿no? Socioculturales. Es decir, que la agresividad inherente a la naturaleza humana es histórica, ¿no? Y se manifiesta de una u otra manera según pues, los protagonistas, el momento histórico, el sistema social. Es muy importante esta distinción. También se llama a veces a la agresividad inherente agresividad natural, y se justifica porque, lo dije al principio, es consecuencia de la frustración que el hombre o la mujer, que el ser humano siente cuando desea algo y se producen interferencias, obstáculos para lograr su objetivo. Esa es la definición de Freud. Y a nosotros, claro, tendríamos que añadir que a esta agresividad congénita de la humanidad teníamos que añadir algo que explica el que estemos aquí como historiadores hablando del tema, o que estemos aquí en una clase de historia sobre sociedad y poder en la Edad Media hablando de este tema y de la agresividad y de la agresión y de la violencia. Y es que esa agresividad previa, heredada, diríamos, se convierte en violencia, en conducta violenta en función de los condicionamientos sociales, es decir, de los condicionamientos históricos. Es decir, pasamos de una actitud subyacente, en cierto sentido no consciente, a una conducta violenta que muchas veces es una conducta automática, es decir, que se manifiesta en hábitos, etc. Por lo tanto, de la reacción instintiva al hábito hay diferencia, y no digamos de la reacción instintiva y a lo que es comúnmente aceptado como violencia en una sociedad. Naturalmente hay un amplio trecho, que es lo que tiene que estudiar el psicólogo histórico, el sociólogo histórico, el antropólogo histórico y en general el historiador. Por lo tanto, hay una agresividad previa, heredada, inherente, natural, y hay una agresividad aprendida y condicionada social, política y culturalmente. De ahí, naturalmente, que todo teórico que se acerque a este tema de la violencia puede elegir. Sí, bien en plan fatalista, pesimista, hacer discursos, que los hay, también filosóficos, sobre la agresividad inherente de la humanidad y la imposibilidad de su redención, o bien elegir el análisis, incluso la acción, sobre las mediaciones sociales, políticas y culturales que transforman esa agresividad subyacente en una agresividad explícita, es decir, en violencia explícita. William Reis, siguiendo con la psicología profunda, entiende la agresividad, siguiendo a Freud, como una actitud inherente que se puede transformar en positivo, en un hecho positivo o un hecho negativo, según los factores psicológicos sociales, abriendo por lo tanto el camino a un enfoque que reconociendo
la actitud previa de la naturaleza humana en relación con la violencia, pues pone naturalmente el centro de gravedad en los factores condicionantes que producen el efecto deseado o indeseado, es decir, el efecto de la violencia o el efecto de la no violencia. La violencia puede ser, por lo tanto, esa agresividad previa puede ser un hecho no violento positivo, aunque naturalmente forzado, un hecho forzado. Claro, en algún momento explicaré mejor que la base de la violencia inherente en el comportamiento humano está también en la relación que el hombre tiene con la naturaleza. El hombre, para satisfacer sus necesidades de supervivencia, necesita dominar por la fuerza la propia naturaleza, incluidos sus propios seres vivos no humanos, y se considera, claro, como una aplicación positiva de esa agresividad inherente, pues yo que sé, la caza que permitía en los tiempos prehistóricos sobrevivir al hombre. Claro, después se transformó en una actividad de aprendizaje militar en la época medieval y de ocio hasta la época actual, pero claro que hay una agresividad que permite al hombre sobrevivir, que se transforma en un hecho positivo, y una agresividad no constructiva, sino destructiva, que se manifiesta en violencia. Todo en violencia, todo en función del propio contexto histórico y social. Respecto a la violencia positiva, la filosofía nos ha dejado muchas evidencias filosóficas, desde Heráclito de Éfeso hasta Marx y Jean-Paul Sartre, pasando por Hegel, que consideran la violencia humana como un medio para la transformación, no solo de la naturaleza, obviamente, sino para la transformación de la propia sociedad. Por lo tanto, tenemos la violencia en positivo, entendida como atributo humano, que permite la reproducción de la sociedad, forzando a la naturaleza, poniendo la naturaleza al servicio de la supervivencia humana, para lo cual es necesario vencer su resistencia. Necesitamos sus frutos para alimentar a las familias, para sobrevivir, y después, más adelante, para reproducir las condiciones de producción y de reproducción de las sociedades humanas. Claro, esto transforma la violencia hacia la naturaleza en una violencia social que tiene su máxima expresión en la guerra, ¿no? Y nos hace reflexionar bastante en la época contemporánea sobre la violencia positiva y la violencia negativa, que los teóricos de la guerra, empezando por la propia Iglesia, transforma en los planteamientos de las guerras justas y las guerras injustas. Todo siempre condicionado por la economía, por la sociedad, por la cultura. George Lucas decía, cito, la separación conceptual absoluta de violencia y economía es una abstracción inadmisible. Por lo tanto, no se comprende la historia sin el estudio de la violencia a través de la acción política, de la acción social, de la acción económica, de la propia humanidad. Marx popularizó, y el marxismo, esto de que la violencia es la partera de la historia, aunque este planteamiento viene ya de la filosofía clásica. Cuando hablamos de violencia pensamos sobre todo en las revoluciones, pero todo acto de gobierno y
de reforma, incluso la propia existencia del Estado, podemos considerarlo como un acto también de fuerza. Claro, si queremos de fuerza y de consenso, pero con esa doble identidad que muchas veces, como sabemos, se transforma en el uso exclusivo de la fuerza, sobre todo en épocas de dictadura. Por lo tanto, la violencia está a la hora de explicar los acontecimientos y los procesos históricos muy presente, debemos estudiarla no solamente en el caso de los conflictos, las revueltas y las revoluciones, sino en general. Aunque, claro, donde se manifiesta con más explicitud desde el punto de vista de la historia social es en los conflictos, las revueltas y las revoluciones. En las revoluciones recientes, perdón, en los estudios recientes sobre la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Rusa de 1917, se está matizando la función de la violencia revolucionaria en la historia. Se ha matizado la función de la violencia revolucionaria en la historia en dos direcciones que yo creo que demuestran una madurez importante por parte del pensamiento historiográfico, ¿no? Esas dos direcciones son las siguientes. Primero, en unir el balance final de esas revoluciones con el uso o no de la violencia, o más detalladamente cuándo se emplea la violencia, cómo, contra quién. Es decir, que ciertamente no todas las revoluciones fueron violentas, ¿no? Aunque las más importantes sí, pero yo qué sé, por ejemplo, he sabido que en España la revolución liberal, la revolución burguesa en el siglo XIX no pasó por un acontecimiento fundador como en Inglaterra, como en Francia, como en otros países, ¿no? No hubo una revolución única como en 1789, sino todo un proceso de revueltas liberales, de contrarrevueltas, de reformas que cambiaron el sistema de producción feudal por un sistema de producción más apropiado a la época contemporánea, a la generación para la generación del régimen capitalista. Pero en fin, donde la violencia está más clara son esos acontecimientos fundadores. Entonces, según sea la violencia empleada, el grado de violencia y sus formas, sí, así es el resultado. Eso está claro en el caso de 1789, que pasa por la época del terror, después por Termidor y últimamente da lugar al imperio napoleónico, etc. No se puede separar la violencia de la revolución y sus resultados exitosos en un primer momento y finalmente pues recayendo en el periodo ya de contrarrevolución, que tuvo su máxima expresión con Napoleón Bonaparte, que impuso por la violencia el nuevo régimen político a otros países europeos, entre ellos España, lo cual dio lugar aquí a la Guerra de la Independencia, que dio origen a la revolución burguesa y liberal en España, sobre todo en las Cortes de Cádiz, a partir de las Cortes de Cádiz de 1812. Es decir, que la violencia condiciona el resultado final. Por ejemplo, el resultado final no democrático de las revoluciones, tanto francesa como rusa. Y a veces el uso de la violencia es una opción y otras veces no lo es. Es decir, que la transformación social se produciría igual a través de reformas pacíficas y en otros casos no. Se hace indispensable el uso de la violencia armada para cambiar el gobierno y cambiar las relaciones de producción. Hágase la luz y la luz fue. Es que hemos estado sin corriente eléctrica en esta facultad desde hace dos días. Por lo tanto, ahora vais a tener, en fin,
fácil, mejor visión para verlo por internet. Entonces, estos son los dos matices. Primero, que la violencia inicial condiciona el resultado y genera terror y dictadura, o puede generar terror y dictadura. Es decir, la violencia que ejercen los que se enfrentan a la opresión se transforma en violencia después inherente al propio sistema, como la época del terror o la época imperial en Francia y la época stalinista fundamentalmente en la Unión Soviética. Después, el otro matiz es la violencia como opción, o sea, plantearse retrospectivamente algo que se está planteando ya, pues, se ha planteado ya en el siglo XIX y en el siglo XX por parte del movimiento obrero, y es si no hay, para conseguir los mismos objetivos, otro camino que no sea la violencia, sabiendo de que la violencia condiciona el resultado final, que de alguna forma se hace también violento. Y eso produjo, como ya sabéis, aquí no vamos a entrar, porque estamos hablando de la Edad Media, y produjo la división de la Internacional de los Trabajadores en el siglo XIX en el siglo XX entre los partidarios de las reformas y los partidarios de la revolución armada, la segunda y la tercera internacional, siendo la segunda internacional partidaria, en todo caso, de juntar los esfuerzos de la clase obrera con las burguesías de sus respectivos países en la guerra intercapitalista, en la guerra mundial intercapitalista de 1914 a 1918. División que se volvió a tener lugar en menor escala al principio de la Segunda Guerra Mundial, porque después, finalmente, como todos sabemos, hubo una alianza general de la Unión Soviética con los países democráticos contra Hitler y Mussolini. Por lo tanto, ya desde hace más de un siglo se plantea si la violencia es necesaria o no para conseguir un cambio social, una transformación social profunda, y estuvieron latentes los temores a que el propio uso de la violencia transforme a los insurgentes de manera que afecte de una forma negativa el resultado final, lo que fue el terror y el imperio en la Revolución Rusa, lo que fue el estalinismo en la Revolución Francesa, lo que fue el estalinismo en la Revolución Rusa. En fin, esto de que hay opciones y que la violencia no siempre es un camino obligado, es una muestra, digamos, de los avances de la humanidad, naturalmente, que para resolver sus contradicciones y aplicar la idea de progreso a la historia. Yo, como sabéis, en otras lecciones ya he insistido en cómo esa disyuntiva entre la violencia o no violencia en la Revuelta Irmandiña en 1467-69 fue decidida por la Santa Hermandad de una manera, digamos, salomónica, ¿no? Violencia contra las fortalezas, pero no violencia contra los caballeros derrotados, ¿no? Lo cual, pues, produjo cambios evidentes en el resultado final de la revuelta, que duró 2 años, y cambios evidentes a medio plazo en el nuevo régimen social que se generó en ese momento de transición a la Edad Moderna, donde, pues, esa vía pacífica, parcialmente pacífica contra los caballeros derrotados, no desde el punto de vista militar, pero sí desde el punto de vista de respetar las vidas y las familias de los caballeros desarmados, pues entonces eso dio sus frutos porque no trajo represión y trajo que, como consecuencia, que los argumentos principales de la Revuelta Irmandiña podamos considerarlos vencedores, triunfadores, 50 o 60 años después, o dicho de otra manera, lo podían considerar
triunfadores, los propios protagonistas y sus descendientes de una manera muy mayoritaria en la Galicia del siglo XVI. Pero optar parcialmente por la no violencia produjo pues, una victoria a medio plazo importante para los revolucionarios irmandiños. Claro, todo depende de cómo se den los momentos históricos en los que estalla la revuelta, en los que estalla la revolución y todo depende de la experiencia y de la inteligencia de sus propios protagonistas. Por lo tanto, ya generalizando los tipos de violencia que nos interesan, podemos hablar de 4 tipos. Podemos hablar de la violencia cotidiana, ordinaria, siempre referido a la Edad Media, de la violencia como criminalidad y castigo, es decir, la violencia judicial, por un lado, y la violencia de la delincuencia por el otro. La violencia como revuelta social, venimos hablando de eso, no solo para la Edad Media, sino para la Edad moderna y contemporánea también. Y en cuarto término, la violencia interseñorial, lo que llamamos la guerra feudal. O sea, todo estudio de la violencia para la época medieval tenía que contemplar estos 4 tipos de violencia: la violencia cotidiana, la violencia criminal y judicial, la violencia como revuelta y la violencia como guerra interseñorial. De entrada, a diferencia de otras épocas históricas, hay que dejar claro que la violencia está omnipresente en la sociedad medieval. Y también el contrapunto del pacifismo y de la no violencia. A veces, pues, a partir de un discurso religioso, al final de la Edad Media ya un discurso secular y de la propia pulsión de los protagonistas y de la propia conciencia de los agentes históricos de que la violencia trae más violencia. Claro que no toca en esta lección hablar de esto, porque hoy vamos a hablar de la violencia, en otra ocasión hablaremos de la no violencia en la época medieval, finalmente triunfante, decíamos, en la revuelta irmandiña, al menos parcialmente, en lo que respecta al aspecto vengativo por parte de los rebeldes una vez que triunfan, pero que es, como podéis entender, una acción no violenta en los aspectos que no sean militares, a la que se llega después de siglos de experiencia de vivir periodos de convivencia y relaciones de convivencia con periodos de violencia y relaciones de violencia. Pero en fin, sigamos hablando con la Edad Media. Tenemos un tipo de sociedad donde las conductas violentas son admitidas tanto psicológica como social, como legalmente de alguna manera, ¿no? Como consecuencia del propio tipo de sociedad. Así, la esencia de la sociedad feudal es la relación entre los señores y los vasallos, donde los señores extraen el excedente económico de los vasallos por la vía de rentas jurisdiccionales y por otras vías, ¿no? Marx, en las formaciones económicas precapitalistas, ya nos explicaba que un factor diferencial clave para entender la sociedad contemporánea, la sociedad capitalista, es compararla con las sociedades precapitalistas. Todas ellas, incluyendo la sociedad feudal, la detracción del excedente económico se realiza por la vía de la fuerza y del consenso, pero sobre todo por la vía de la fuerza, es decir, mientras que, de manera que el señor necesitaba el poder y el poder militar para que los vasallos acudieran con sus rentas
en la periodicidad que estaba acordada. Sin embargo, en la época capitalista, la fuerza es menos necesaria para el funcionamiento del sistema económico que el consenso, porque el trabajador asalariado, si no ofrece su fuerza de trabajo al capitalista, pues no cobra su salario y por lo tanto no puede mantenerse él y mantener a su familia. El vasallo medieval, si no le ofrece el excedente de su trabajo al señor, pues no solo puede sobrevivir, sino que sobrevive mejor, ¿no? Y el señor necesita la fuerza que da el poder para poder imponer esas jurisdicciones en base al control de la administración de justicia, de la hacienda y del poder militar que pasaba por el sistema de la fortaleza. Por lo tanto, así como decíamos que la violencia es inherente a la naturaleza humana desde el momento que el hombre tiene que ejercer esa violencia para extraer los frutos que necesita de la propia naturaleza, podemos decir que en la sociedad feudal la violencia es inherente al sistema social, porque los señores necesitan una situación de poder, de superioridad desde el punto de vista coercitivo, sin que eso quiera decir que no necesiten el consenso para que los vasallos acudan con sus rentas periódicamente a la fortaleza para pagar, para cumplir con el señor, y en otro campo también, independientemente, en esto no hacer distingos, sea un señor eclesiástico, sea un señor laico. Por lo tanto, es una sociedad basada en cierta violencia. Claro, se puede decir que toda sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre, toda sociedad clasista, y lo son todas las sociedades históricas, etcétera, pues están basadas en la violencia. Pero hay distingos de un tipo de sociedad a otra. Decíamos la diferencia, la circunstancia específica de las sociedades anteriores al capitalismo, donde bien el Estado en el modo de producción asiático o en la antigüedad es el que asegura el sistema de la esclavitud, por ejemplo, etcétera, o otras formas de dependencia en el Oriente, ¿no? O en la época medieval, donde el Estado es débil, es el poder nobiliar, el poder fragmentado típico del feudalismo, el que asegura por la coerción el sistema social. Y donde decía Marx que en la época capitalista liberal, que él corrigió en la época de los inicios del capitalismo, pues simplemente necesita ejercer sobre todo la violencia económica que supone, donde la máxima de si no trabajas no comes, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese sentido se necesitaba en las fábricas no se necesitaba ni ejército, ni policía, ni control de la justicia, ni control de los impuestos, ni nada. El Estado estaba para otras funciones y para lo que fue el desarrollo del capitalismo hacia un capitalismo monopolista de Estado, y entonces hacia los regímenes nazifascistas, etcétera, que entramos ya en una dinámica que muy distinta, ¿no? Entonces, todos los regímenes de explotación ejercen una forma de violencia por parte de la minoría poseedora de los medios de producción sobre la mayoría de la población que trabaja pues en la tierra, o en el caso de la época medieval, o otras artes sobre todo de tipo urbano. Pero decir esa generalidad no sirve de mucho para el historiador, igual que decir que la violencia es inherente a la naturaleza humana no sirve para hacer historia. Es un punto de partida, pero
no nos permite dilucidar cada época concreta, cada caso concreto. Y tampoco decir que todas las sociedades clasistas son violentas, hay una violencia específica de la época medieval, que ha hecho que al periodo feudal se le llame Edad Media, ¿no? Todos sabemos que eso, que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI se llamó Edad Media a lo que hoy llamamos feudalismo, a lo que hoy llamamos sociedad feudal o sociedad medieval, porque era decía, un periodo oscuro, un periodo de barbarie, un periodo de extrema violencia, que media entre las luces de la antigüedad clásica y el propio Renacimiento y el propio humanismo de lo que están los orígenes de la Edad Moderna. Por lo tanto, era un término despectivo que tenía una base real, pero que naturalmente oscurecía otros aspectos de la realidad medieval que no eran violentos, y lo cual siempre nos hace, claro, enfadar a los medievalistas, porque este estereotipo antimedieval está hasta el día de hoy, ¿no? En el lenguaje de la política se dice que algo es medieval cuando es brutal, cuando es una explotación exagerada, cuando es extremadamente violento. Yo, por lo tanto, soy contrario en ese sentido de una Edad Media bárbara. Ya surgirán en otras de nuestras lecciones como en muchos aspectos la sociedad medieval era más humana que la sociedad moderna que viene posteriormente, empezando por la violencia, porque los muertos que generaba la violencia medieval eran escasos, ya no digo comparado con los muertos que trajeron las guerras mundiales en el siglo XX, es que eran mucho menores que los muertos que trajeron las guerras de religión en la Edad Moderna, por ejemplo. Por lo tanto, hay una parte de mito, pero hay una parte de realidad. Tampoco soy contrario, también soy contrario, obviamente, a la Edad Media entendida como una edad de oro, obviamente. Justamente son estereotipos que no nos sirven, pero que tampoco no vale negar la presencia de la violencia en la sociedad medieval, pero tampoco vale, naturalmente, negar la parte no violenta de la sociedad medieval, sin la cual no hubiera habido ni renacimiento ni humanismo. Hoy toca hablar más bien de la omnipresencia de la violencia, de la hipersensibilidad en la Edad Media frente a todo tipo de agravios reales o imaginarios que está presente tanto en las relaciones verticales entre superior, inferior, señor, vasallo, noble, rey, como también en las relaciones horizontales, entre iguales, cotidianas, entre vecinos, en el interior de cada clase o de cada estamento social. Claro, a falta de un Estado que ejerza el papel coercitivo principal, la violencia se privatiza tanto en las relaciones horizontales como en las relaciones verticales, generando la guerra feudal, generando las revueltas sociales. Como consecuencia de la entrada de los hombres en dependencia a través de un acto fundacional del señorío, que es un acto de fuerza, pero, como ya otras veces hemos comentado, al mismo tiempo de consenso, porque la fuerza, sobre todo, que actúa de una manera desnuda en la época medieval, sin un Estado grande por medio, pues entonces esto, cuando se hace excesiva, pues genera las actitudes contrarias, mejor dicho, en primer lugar, sobre todo lo que ellos más temían, la violencia contraria, y por lo tanto se necesita siempre llegar a situaciones de consenso. Quiero decir que no hay ningún tipo de sociedad que soporte una violencia continuada, porque lleva a la autodestrucción de una sociedad. Ya
eso ha sido así ya en algunos cambios de un tipo de sociedad a otras, de que las sociedades se transforman a través bien de luchas internas, bien a través de invasiones externas, ¿no? Lo sabemos, son periodos que cuando se hacen de violencia, cuando se hacen crónicos, pues acaban destruyendo incluso todo el sistema de producción, todo el sistema social. Eso está en las transiciones de un sistema social a otro, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ver el aspecto de la violencia, porque si no está contrarrestado con la no violencia, y si la fuerza no está en un momento dado equilibrada con un consenso, de una manera estable, etcétera, la sociedad pues corre el peligro de extinguirse tal como se conoce, no la humanidad. Es cuando se produce un cambio de la forma de relación social que justamente nos afecta en lo que toca al cambio del feudalismo medieval al antiguo régimen, ¿no? Que no es un cambio de relaciones de producción tal como lo entendía el marxismo convencional, pero es un cambio de relaciones sociales clave, y sobre todo porque generan el Estado moderno, ¿no? Pero también cambian las relaciones sociales en la base. En fin, ¿qué decir de la sociedad medieval? En el sistema trifuncional los caballeros tenían la función militar. En principio tenían el monopolio de la violencia, que después en la Edad Moderna tendrá el Estado. Y siendo ellos el factor principal de la clase señorial, pues bueno, claro, sería raro que no emplearan esa función militar, no para defender al conjunto de la sociedad frente a terceros, como estaba previsto, sino para las propias para la resolución de las propias contradicciones internas en la sociedad, lo cual genera, como ya sabemos, las revueltas sociales. En fin, el feudalismo es un sistema social articulado alrededor de la fuerza y del consenso por este orden, y el prestigio social que el uso de la fuerza tenía en la Edad Media era tan importante que determinaba incluso la movilidad social y la propia coherencia del sistema. Claro que ese prestigio, como hablamos cuando tratamos el tema de la justicia, se puede usar contra la propia clase dirigente, porque también las clases populares pueden usar la violencia contra los señores en un momento determinado. Se podría decir que una sociedad que necesita autoorganizarse alrededor de los más fuertes militarmente, la casta de los guerreros profesionales, es inevitablemente una sociedad violenta, que desde que sus miembros son niños, pues aprenden dentro de la cual, desde que sus miembros son niños, aprenden la didáctica de la violencia. Norbert Elias, que estudió cómo se forma la civilización moderna desde el punto de vista desde un punto de vista histórico, sociológico, tiene muy claro la importancia de ese cambio entre una violencia cotidiana, una violencia permitida en la época medieval, y una violencia domesticada o pretendidamente domesticada, no solo por el Estado, que asume el monopolio de la violencia, sino también en las costumbres. O sea, porque obviamente nos quedó por resaltar que cuando hablamos de 4 tipos de violencia están todas interrelacionadas. La violencia cotidiana, la violencia criminal, la violencia social y la violencia militar están relacionadas entre sí. Entonces, una de las tareas del Estado moderno, aparte de retirar la función militar a los caballeros, es
extirpar la violencia de las costumbres, es decir, la civilización de las costumbres, ¿no? Es decir, superar la violencia cotidiana, ¿no? Él decía para la época medieval, Norbert Elias, el robo, la lucha, la caza al hombre y a la bestia pertenecían de modo inmediato a las necesidades vitales que a menudo se manifestaban en consonancia con la estructura de la propia sociedad. Para los poderosos y los fuertes se trataba de manifestaciones que se podían contar entre las alegrías de la vida. Y esto entra en otro aspecto que tiene que ver con el carácter catártico, de necesidad vital, de la violencia para el caballero y por extensión para el conjunto de la sociedad. Es decir, la violencia en sus aspectos positivos, visto desde el punto de vista del hombre medieval, que disfruta con el ejercicio de la violencia. Y en este caso me refiero a los 4 tipos de violencia: la cotidiana, la criminal, la social y la puramente militar. Es decir, una sociedad así, en un momento dado, tiene que plantearse, naturalmente, en fin, el control público de la violencia y el tema de las costumbres, o sea, el tema de los modales y del ejercicio de la violencia en la vida cotidiana. Terminamos aquí la primera parte y volveremos dentro de unos minutos.